Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares. Con Bernardo Pajares y Juan Rasanz. Bernardo Pajares, ¿cómo estás? He roto un vaso. Hoy fregando los platos. Nos quedan 3 en toda la casa. Has roto otro vaso más, quieres decir. Ayer me encontré uno en la puerta para bajar a la basura. Hoy más, otro más, te hago ¿no? tirarlo a ti. O sea, ya basta de vasos, Sí. no tenemos, tenemos vasos suficientes. este que tienes tú ahora en la mesa. Que está un poco roto. Y un par más. Tenemos que comprar vasos. No digas marcas que no nos patrocinan, Juan. No nos patrocina nadie, así que podemos decirlas todas, que más está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Insisto, además de haber roto un vaso, ¿estás bien? Estoy muy bien, ¿y tú? Yo estoy muy enérgico, ya me estás viendo. Tengo muchas ganas de vivir hoy, de asomarme a la ventana y gritar algo, de decir hola, ¿qué tal a todos? Muy bien. Esto es la energía de Samantha Hudson y Jordi Cruz, que se te ha contagiado. Puede ser. Esta semana hemos estado en su podcast Sigues ahí, de Netflix. Podéis escucharnos en el episodio La cara B del arte. Sí. Y tú llevas desde ese día con la energía ahí por las nubes. Bueno, ha sido una semana muy intensa, Bernardo, tú lo sabes. Ha sido una semana ahí bien potente, enérgica, y así estoy yo. Sí, además venía yo ahora del gimnasio pensando, Dios mío, qué importante es sentirse bien con uno mismo. Qué importante es, da igual cómo Pues seas, sí. evidentemente, pero que es que en la vida es importantísimo sentirse bien con uno mismo, da igual cómo seas, y esto no es un mensaje de Mr. Wonderful, de esos que yo odio absolutamente. Los odio. O sea, tirad a la basura todos los cartelitos que tengáis en vuestra casa ahí de madera pintados de color cremita que pone love you mucho. O sea, de verdad, ya basta. A mí alguna vez me ha regalado gente que me quería y que me quiere No cuentes esto. tazas de Mr. Wonderful. ¿Y dónde Sí. no las he visto? Yo no las he visto. Claro, es que una cosa es... ¿Por qué será? Es que esté bien sentirse uno consigo mismo, y hay que decirlo a veces, oye, pues muy bien. Y otra cosa es necesitar un cartel impreso en China para recordárselo a uno mismo por la mañana. No hace falta. Pero oye, son mensajes bonitos al final. Ay, qué Tampoco vamos a- horror. ¿no? Pues qué mensajes bonitos, ¿no? Nos Si te hacen gusta- falta. Oye, si tenéis un felpudo de Mr. Wonderful que pone ten un gran día, sonríe a la vida y todo esto, no lo tiréis, no pasa nada. Sí, tiradlo todo. Podéis darle la vuelta. ¿No? Y usarlo por la parte de A abajo. ver el mensaje que aparece detrás al revés, mucho más interesante. Anticristo. Ay, Mr. Wonderful, fatal. Pero está muy bien sentirse bien, está muy bien, es importantísimo. Y ya está, con esto ya... No, todo esto viene realmente a que hoy me he despertado, he abierto Instagram, Sí. y he visto una historia que pues me ha hecho hoy estar un poco obsesionado con lo importante que es sentirse bien, ¿no? Y es la historia de Víctor Gutiérrez. ¿Sabes quién es Víctor Gutiérrez, Bernardo? No, estoy quedando fatal, ¿no? Es un deportista profesional, waterpolista profesional, y está en la primera liga principal de waterpolo español. Y el tío es gay y salió del armario hace tiempo y es activista LGTB y tal, desde la primera línea de un deporte profesional en España. Esto es un caso, diría que casi único, ¿no? Que no será fácil, claro. Exacto, nada fácil, muy valiente. Bueno, pues el tío ayer jugó un partido con su equipo profesional y cuando llegó a su casa colgó un vídeo hablando a cámara en Instagram denunciando que durante el partido de ese día de ayer había recibido amenazas, bueno, más que amenazas, insultos. Le llamaron maricón, otro del equipo contrario. Ah, no el público, que tampoco está bien, evidentemente, pero, o sea, un compañero, Un jugador, rival. sí, exacto. Entonces se fue, cuando Qué acabó bien. el partido, se fue a decírselo a los árbitros, le dijeron, no hemos escuchado nada, así que no se puede hacer nada con esto. Y luego llegó a su casa Víctor, lo grabó, lo denunció, se emocionó ante la cámara y me parece muy importante. Esto está muy bien. O sea, un tío valiente con un par de huevos o de vaginas o lo que quiera cada uno tener, que se va allí y es valiente y Un par de vaginas, o de denuncia ovarios, esto. mejor. ¿No? Cada uno sí que tiene un par de vaginas Pues- también. pues di que sí, Bernardo, pues por sí, favor, pues sí, deja lo de que poner tenga. normas a los cuerpos. Pues cada uno lo que quiera tener. Para ser valiente, da igual, lo que cada uno quiera. Viva la valentía. Viva la valentía. Qué Y ya me difícil quedo a es, gusto, ¿eh? Madre mía. Qué difícil es cuando estás en esa situación decirlo, Hmm. porque es fácil sentirte avergonzado por contar que alguien, que no suele ser una persona, sino que suele ser un grupo de personas, te están haciendo esto. Insultándote, te refieres, sí. Sí. Bien, Vamos a hablar de Caravaggio hoy. bueno. Nos hemos intentado resistir, pero no ha habido manera. No, es que estábamos preparando, no vamos a decir sobre qué, pero estábamos preparando durante las últimas 2 semanas, después del programa con Eduardo Barba en el Jardín del Prado, que os recomendamos que escuchéis,
un episodio muy guay sobre un artista que nos gusta muchísimo. Pero nos hemos sorprendido hablando entre nosotros del tema del mes, del tema probablemente del año, que es este presunto Caravaggio que ha aparecido en una casa de subastas madrileña, en Ansorena, concretamente en la calle Alcalá 52, pues bastante cerca de aquí, la verdad, o bastante cerca entre nuestra casa y el Museo del Prado, vamos a decir, venga. Y ese presunto Caravaggio se iba a vender en una subasta el 8 de abril. Bueno, pero que no cuentes más cosas porque estás ya poniéndote a hablar del tema, que antes hay que recordar a los escuchantes, además de que tienen que ser felices consigo mismos, y si no lo son, que lo sean, y que cambien lo que tengan que cambiar para ser felices, y punto pelota, y que salgan si quieren en top femenino con toda la barriga al aire si les hace felices, muy y bien, con una minifalda que se les vea el coño, como dice Samantha Hudson. Exacto. Bueno, pues el caso, que además de esto, un segundo momento, hay que decir que tenemos un directo con público. Sí. Tenemos directo el 6 de mayo en el taller de contexto. Sí, señores. Y estamos muy emocionados. Señoras. Con invitados. El título del episodio es Trans y vamos a tener con nosotros a Andrés Gutiérrez del Museo de América y a nuestra amiga y compañera Carolina Notario. Eso es. Va a ser muy guay este directo. Sí. Así que os invitamos a buscar en la página del taller de contexto el directo del 6 de mayo y reservar vuestras entradas que estarán disponibles pues ya mismo. Pronto, en cuanto enviemos tú y yo nuestra foto para el cartel, que aún no hemos enviado. Bien. ¿Y qué más? Tenemos ese directo el 6 de mayo. Hemos hecho ya el sorteo de los paquetitos de Telus y de los libros de Eduardo Barba. Lo hicimos en un directo el pasado sábado. Vamos a decir los nombres de los ganadores que les va a hacer ilusión. Que lo hemos dicho en un IGTV, pero vamos a decirlo aquí en el podcast, que mola mucho, que han participado y han ganado. Los ejemplares dedicados del Jardín del Prado de Eduardo Barba son para Selina Dark y para Tamara Jijejuja. Y los 4 kits Sembrarte de Telus Plants para Fran Moreno Flores Art, Dr. Pupete, Menalicia y Xiao Marta. Enhorabuena. ¿Cómo fue de divertido ayer la tarde? Ahí escribiendo todos los nombres en la lista en papel a mano. Cortando, metiendo luego en las bolsas de arte compacto para sacar muy bien, todo súper divertido. Sí, tenéis el vídeo si queréis ver el sorteo y cómo comentamos chascarrillos varios en nuestro canal de IGTV en Instagram. Cada vez nos escucha más gente, estamos muy contentos tú y yo con eso también, ¿eh? O sea, cada vez llegamos a más gente, cada vez estamos en más sitios, estamos tú y yo muy contentos, muy bien, Bernardo, es que lo merecemos y punto. Hoy estoy yo así, ¿eh? Así me gusta, hay que quererse a uno mismo, como dice, ¿quién dice esto? RuPaul, ¿no? Si no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a querer a alguien más? Querer, pues o vas a querer tú, por supuesto, totalmente de acuerdo. Oye, hoy a lo mejor hablo un poco raro porque tengo una bola en la garganta, ¿eh? ¿Qué significa esto? Inflamadísima una de las amígdalas que me impide vocalizar en condiciones, lo siento, es así. ¿Has estado igual muchas horas pasando frío algún día de esta semana? Igual, sí. Al aire libre. Sí, esta semana ha sido la primera vez en mucho tiempo que me he emborrachado mogollón y quizá tenga algo que ver con eso, claro que sí, puede ser, que a gusto, no sé. Yo creo que hay que emborracharse un poco cada día, ¿eh? Esto viene cada día, de vez en cuando, cada día. Oye, Bernardo, luego nos escriben vamos para allá. decirnos que vamos por las ramas y que la gente se pierde de nuestro mensaje. Si te has perdido, apaga y vete, querido. Bueno, perdona, seguimos. Sí. Vamos al Caravaggio. Venga, Caravaggio. Un Caravaggio en Madrid, en Ansorena. Sí. Ansorena, casa de subastas, sí, de las bastantes que hay en Madrid. Sí. Tampoco tanto. ¿Qué pasa? 8 de abril, 6 de la tarde. Se va a subastar en un lote, concretamente en el 229. De la subasta 409. Joder, estás puestísimo. Sí. Se va a subastar una obra atribuida al Círculo de Rivera, un ecceomo. No, un ecceomo no se va a subastar. Se va a subastar una coronación de espinas, te le diré. Eso es lo que pone en el documento de Ansorena. Bernardo, hay que prepararse un poco mejor. Te veo un poco verde. Te vas a ir a la pizarra, mira, a la esquina, a mirar a la pared. ¿Esto qué es? Se va a subastar una coronación de espinas atribuida al Círculo de Rivera y el precio de salida son 1.500 euros. ¿Y qué ocurre? ¿Sale a la venta o no sale a la venta? No sale a la venta porque el día antes se para la subasta. El Estado detecta dentro de ese lote, o sea, en este lote, en el 229, una cosita un poco extraña. Detecta que este supuesto Círculo de Rivera quizá no lo sea tanto. Y esto lo detecta ¿por qué, Bernardo? Alguien da la voz de alarma, alguien dice, cuidado. El Museo del Prado da la voz de alarma. El Museo Nacional del Prado. Qué guay. Quiero aprovechar para saludar. Para saludar a Carmenia Moreno,
Carmen nos preguntaba en Twitter hace unos días, hay algunas cosas que no comprendo de este caso de Caravaggio, no comprendo por qué no podía venderse en subasta, ¿se tiene que tener permiso del Prado para venderlo o qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que la casa de subastas intentaba vender un poco de tapadillo la obra para sacarla de España sin dar constancia al ministerio? ¿Qué dices? Nos preguntaba Carmen. Bueno, pues vamos a contestar estas preguntas en este episodio y aprovecho también para mandarle saludos, ya que estamos aquí en este mini capítulo saludos insertado, a Janina Pérez Arias, que nos escucha desde Bremen siempre. Vamos con la subasta. Se para la subasta porque el Museo del Prado así lo pide. ¿Qué pasa? Esto no es de un día para otro. Desde el 25 de marzo, el crítico e historiador del arte italiano Vittorio Sgarbi se entera, por un artista italiano, Antonello Di Pinto, de que hay un cuadro, presuntamente de Mattia Preti, que le interesa a un anticuario. Es esta obra. Y le envía una imagen a Sgarbi para pedirle su opinión. Sgarbi lo ve y dice, esto es un Caravaggio y lo quiero en Italia. Él se pone en contacto con los dueños del cuadro y les ofrece cientos de miles de euros. ¿Solo cientos de miles de euros? Cientos ¿No llega de miles, a millones? Cientos de miles. Claro, aquí claro. Es que ya estamos entrando en el tema de yo compro por tanto y luego vendo por tanto por millones. Claro. Este señor, Vittorio Sgarbi, planea comprar el cuadro en la subasta en Madrid y se entera por un mensaje a los pocos días de que el cuadro ha sido retirado de la subasta, porque además de la oferta que él tiene preparada, hay otras cuantas ofertas millonarias a Ansorena directamente para comprar el cuadro. Claro, que Ansorena lo que hace es publicar una lista de las obras que va a subastar en esta subasta pública y entonces, claro, para quien no lo sepa, lo comentamos aquí, muchos museos del mundo, mucha gente especializada, experta, dedican gran parte de su tiempo, mes a mes, a comprobar qué sale en los catálogos de las subastas, porque es una vía muy habitual a través de la cual aparecen en el panorama obras muy importantes y que además, desde el punto que a nosotros más nos interesa ver como trabajadores públicos, es una forma habitual también en la que pueden entrar a formar parte de las colecciones públicas de un Estado obras muy importantes, ¿no? Salen a la luz a través de una subasta y el Estado lo puede comprar con una serie de métodos que recoge la ley 1685 del Patrimonio Histórico Español. 85 es de 1985. Sí, y que no vamos a explicar ahora mismo aquí, ahora porque no ha sido lo que ha ocurrido. Claro. Igual que nosotros queremos que la obra pase a las colecciones públicas, sea donde sea. No, sea donde sea, no. Sea donde sea, no. En Hay España, muchos coleccionistas privados que estaban ofreciendo, pues por ejemplo, un consorcio de anticuarios holandeses e ingleses que estaban dispuestos a pagar 20 millones de euros por la obra. Bueno, hay varias ofertas. También un coleccionista español, 1 millón de euros, estaba ofreciendo a Ansorena. En fin, que se estaba moviendo antes de la subasta ofertas muy por encima de los 1.500 euros del precio de salida, de este círculo de Rivera. Claro, esto desde luego a Ansorena tiene que darle la pista de que lo que está vendiendo no es tan poco importante como ellos se pensaban en un principio, si es que esto es así realmente. Aquí la pregunta es, ¿Ansorena sabía o no sabía lo que estaba vendiendo? ¿Realmente pensaban que era un cuadro de segunda o de tercera fila que podía venderse por poco más de 1.500 euros o...? Pues tú y yo no lo sabemos y no vamos a hacer conjeturas porque tampoco nos corresponde a nosotros, no tenemos ni idea de eso. Pero déjame terminar. O estaban intentando que alguien en el extranjero comprase la obra por poco dinero para luego que diese el petardazo fuera y que alcanzase cifras multimillonarias. Claro, porque lo que podría ocurrir, no decimos ni muchísimo menos ni insinuamos que Ansorena hiciese esto así para conseguir eso, pero es cierto que existe la posibilidad en el negocio, en el comercio de arte. El comercio de arte en España es pequeño, el mercado es pequeño, no hay unos grandes coleccionistas que sean capaces de ofrecer millones y millones y millones de euros por una obra. Aquí las ventas de obras de arte en España van a ser siempre más baratas que una venta de obras de arte en el extranjero. Imaginaos lo que es capaz de pagar pues alguien en Emiratos Árabes o alguien en Estados Unidos. Entonces, bueno, evidentemente cuando una casa de subastas se enfrenta a
la venta de unas obras antiguas como estas, tiene que anunciárselo efectivamente a la Comunidad de Madrid, en este caso porque está la Casa de Subastas en la Comunidad de Madrid. El artículo 14 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid dice que los subastadores habrán de notificar con un plazo de antelación de 15 días las subastas públicas en las que pretendan enajenarse cualquier bien mueble integrante del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. Para pertenecer al patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid no hay que hacer nada, no hay siquiera que estar en una lista de nada. Simplemente tiene que ser un bien de interés, un bien con unas características históricas, artísticas importantes. Ya está, sin más. ¿Qué pasa? Pues que seguramente, digo yo, no tengo ni idea, Ansolena notificaría esta subasta, pero lo haría efectivamente diciendo que es una obra del entorno de Ribera y que sale a la venta por 1.500 euros. Vamos, que no sabemos si es el caso o no es el caso de esta subasta, pero evidentemente, si tú eres una casa de subastas y quieres sacar una obra de España importante sin que se entere el gobierno o la Comunidad de Madrid o lo que sea, lo que vas a intentar es pintarla de una obra poco importante. Esto es de toda la vida. Yo esto cuando estudiaba legislación en el máster de museos ya me lo decían. Ha habido miles de casos en los que una familia importante quiere sacar una obra de España y ¿qué va a hacer en ese documento que solicita la exportación? Pues bajarle el valor, porque tú le bajas el valor a esa obra que tú dices que tiene y el Estado, pues quizá ellos creen que puede ser que el Estado vea ese valor tan pequeño y no le dé importancia a esa obra. También luego hay vuelta de tuerca con esto, porque en fin, es más complejo que esto, pero esto es así. Si tú intentas disimular y quieres sacar una obra de España sin que se enteren y sin que te lo prohíban porque fuera vale más, pues para sacarla lo primero que haces es decir que es una cosita muy poco importante, que pintó tu madre, básicamente, ¿no? Y que cuesta nada, 500 euros. Y una vez fuera ya, pues lo vendes a toda... Claro, lo presentas allí restaurado y con tela roja por encima, claro. Y te pagan cientos y millones de euros. El caso es que salta efectivamente la liebre, como ha explicado Bernardo. El Museo del Prado se pone alerta también por otras cuestiones, ¿no? Sí, el Museo del Prado se pone alerta... Perdón, ¿qué me pongo yo? Se pone alerta porque hay una persona muy importante que sabe mucho de Caravaggio, una experta que se llama María Cristina Terzaghi, espero decirlo bien, que desde Italia se entera por estos dos expertos también. A ella le llega la foto del Caravaggio que se va a subastar, presunto Caravaggio, que hasta ese momento no se sabía nada todavía, y ella se desplaza hasta Madrid. También por esto se entera alguien del Museo del Prado, por ella, porque hay un círculo de conocedores, de historiadores del arte, expertos en arte italiano, que comparten, creemos que grupo de WhatsApp. Así se ha publicado en la prensa estos días, porque hay miles de noticias si buscáis en El País, en El Mundo, en La Vanguardia, en República, en Medio Italiano, en todos los medios se ha publicado algo. En uno de estos artículos que te digo, Juanra, se publica una declaración de Cristina Terzaghi que dice que pudo verlo y tocarlo y dice: es un Caravaggio, no tengo dudas. Lo cogió y comprobó que por lo menos había sido restaurado en una ocasión. Ella es de las que dice que sí. Sí, y la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte emite una orden ministerial el 7 de abril de 2001 por la que declara esta obra, este supuesto Caravaggio, la declara expresamente inexportable como medida cautelar. Esto se puede hacer gracias a un artículo de la Ley 1685. No es que cada venta, cada subasta tenga que pasar por el Museo del Prado, sino que esta ley protege al patrimonio, a las obras importantes, de que salgan del país. No por el Museo del Prado, pero sí por la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Es decir, que siempre que se negocia, siempre que se vende, siempre que hay movimiento, cambio de titularidad de una obra de patrimonio histórico, tiene que pasar por la Comunidad de Madrid, si está en Madrid, esta casa de subastas en este caso, ¿no? Históricamente ha pasado que se han escapado obras por no parar a tiempo estas ventas. Claro. Creo que fue en los 60 o los 70, un Caravaggio que también se vendió en España acabó en Cleveland. Fíjate que ya desde el siglo XIX comenzó a existir legislación que empezaba a proteger o a impedir la salida de ciertos bienes del patrimonio histórico español de España. Esto es algo que interesa
evidentemente mucho a todos los países, o al menos europeos y occidentales, como lo entendemos, ¿no? La protección del patrimonio de su país. Da igual que el artista que lo haya pintado sea español o no, da igual que se haya hecho esta escultura en Madrid o no, la cosa es que está en España y conviene protegerlo como patrimonio histórico nuestro, español, que es. Sí, luego para terminar, cuando acabemos con el Caravaggio, vamos a mencionar un caso de un Rembrandt también que hemos conocido. Bueno, para hablar un poco de esto del ojo experto y de las atribuciones. Claro, es muy interesante, sí. El caso es que se declara primeramente se declara inexportable para que no pueda salir de España. El ministerio se entera, a través del Prado, como decimos, de que esta obra está siendo muy deseada por parte de coleccionistas extranjeros, entonces lo que primero se hace es hacer esto, ¿no? Declararlo inexportable para que no pueda salir de España. Lo segundo que se hace, a través de una resolución del 9 de abril de 2021, ya de la Comunidad de Madrid, es iniciar los trámites para declarar esta obra bien de interés cultural, es decir, lo que se llama legalmente, se incoa el expediente de declaración de bien de interés cultural de esta pintura. BIC, efectivamente, que no es un boli nada más, sino que es un bien de interés cultural. ¿Qué es esto del BIC? El BIC es una de las categorías más importantes de protección del patrimonio que refleja precisamente esta ley de patrimonio del 85. Según esta ley, el patrimonio histórico español está compuesto por todas esas obras y objetos y muebles e inmuebles que, bueno, pues que tienen cierto valor, cualquiera. Luego están los que tienen singular relevancia, que son los que están incluidos en los inventarios, es decir, y están inventariados, incluidos en una lista de obras, y luego por encima de los inventariados están los BIC. Cada uno de estos objetos o inmuebles, tanto los del patrimonio histórico como los inventariados como los BIC, tienen diferentes tipos de protección, diferentes tipos de protección frente a su exportación y demás historias. Por ejemplo, un BIC nunca puede ser exportado del país, nunca puede sacarse del país directamente, por norma. Temporalmente sí, y hay que pedir un permiso para ello, pero automáticamente por la ley 1685, todo aquello que sea BIC no puede salir del país. ¿De acuerdo? Entonces, por todo ello... se para la subasta. Claro. ¿Qué pasa? Que en esta resolución del 9 de abril del 21, en el que se incoa el expediente de la Comunidad de Madrid, se incluye todo un informe muy interesante, un anexo muy interesante, redactado por alguien del Museo del Prado, entendemos, que aporta un montón de conocimientos, un montón de datos por los cuales se supone que esta obra de la que estamos hablando sí es importante, realmente lo es. A mí, Juanra, lo que más me ha llamado la atención de este caso es que han salido un montón de expertos, de personas que sabían, solo con una foto de calidad regular, misma que hemos visto nosotros, si era un Caravaggio o no. Sí. Yo me enteré correcto. de esto, no digo que sea uno de estas personas. No. Hay gente, un segundo, déjame. En Twitter se ha llenado de gente opinando sobre si sí o si no es Caravaggio, gente muy experta, como el que vas a nombrar tú, y gente nada experta, como otros muchos. Todo el mundo tenía que opinar sobre si era o no era Caravaggio. Y esto a mí me ha puesto un poquito nervioso, también te lo voy a decir. Mira, yo me enteré de esta historia el 7 de abril a las 11:19, a esa hora publicó el tuit, yo lo vi un poco más tarde, de Benito Navarrete. Dice: para los que dicen que no doy opiniones, he visto 2 veces el Ecce Homo de Ansorena y considero que es desproporcionado lo que se está formando. No es Caravaggio y esta es mi opinión para el que la quiera. Bien, correcto. Benito vio el cuadro en directo, Benito es un gran especialista y pues está muy bien que opine, por supuesto. Pero es verdad que hay mucha gente que ha opinado sin que nadie le pida su opinión, en fin, en cualquier caso. ¿Qué quieres decirme? También lo ha visto Manuela Mena. ¿Y qué dice Manuela Mena, personal del Museo del Prado hasta hace muy poco, hasta su jubilación? Bueno, ella habla de cómo se iba a subastar. Dice: es evidente que el cuadro iba a comprarse en silencio, como si nadie en España lo hubiera visto o sabido valorarlo. Uh-huh. Pero el secreto del mercado se rompió por algún lado. Correcto. Por cierto, enhorabuena a Ana Marcos y a la gente del País por cómo están tratando el tema. Cada día un artículo o 2, incorporando siempre a gente interesante que tiene cosas que decir. Que completan la historia, sí. Sí. Si quieres, es el momento perfecto para hablar del ojo del experto, si quieres, Bernardo. ¿Hablamos del ojo del experto? Sí. Porque estamos hablando de expertos, de presuntos expertos, de no tan expertos. De opiniones. Claro, opiniones. Esto es lo primero que pasa, ¿no? Que llegan las opiniones.
Las entrenadas y las que llegan a través de una foto y dice, pues, porque a todo el mundo le gusta decir lo que piensa de las cosas, porque somos así. Bueno, siempre lo decimos en este podcast, porque es nuestro podcast y decimos lo que nos sale del coño y lo que nos sale, por ejemplo, es esto. Las opiniones no todas importan lo mismo. Es decir, tú puedes opinar sobre el cáncer de colon, pero es que tú eres arquitecto, entonces tu opinión sobre el cáncer de colon me va a aportar menos que la opinión de un médico especialista, por supuesto. Correcto. Pues lo mismo pasa con los cuadros, la pintura y el arte. El arte es subjetivo, el arte es no sé qué. Bueno, vale, sí, puede ser subjetivo, evidentemente, y en el ojo de un experto también hay cierta subjetividad, no hay duda en ello, pero es verdad que un ojo entrenado forma parte de las herramientas de la historia del arte, siempre ha sido así, ¿no? Y es verdad que no son las únicas, es importante reforzarlas con otros métodos más objetivos, pero para comenzar, un análisis visual de una obra por parte de un experto, pues oye, aporta, claro que aporta. Hablas del ojo experto y yo mencionaba a Manuela Mena. Ella no vio el cuadro en persona, lo vio una semana antes más o menos de la subasta a través de una foto que le enviaron también por WhatsApp y dice que no era de muy buena calidad, pero aún así, con su ojo experto, pudo ver que el sayón de la izquierda es un modelo de Caravaggio tardío que dice aparece de manera más terrible en el Martirio de Santa Úrsula. Y la otra persona, el otro hombre, también es un modelo del último periodo trágico de Caravaggio. Y hay una mano en la oscuridad que es fea y que dice ella que suele estar en las obras de Caravaggio para revelar la fealdad del malo. Además añade que la línea de los hombros y el cuello del Cristo le encantó, que le pareció como la de Greta Garbo en algunas de sus películas, que va más allá de la realidad. Manuela, siempre maravillosa con sus opiniones. Bueno, pero háblanos del ojo del experto, ya no tanto de este Caravaggio, sino en general, Bernardo. Ha importado el ojo del experto a la historia del arte, ¿no? El ojo del experto, sobre todo cuando no existían las pruebas que tenemos ahora, los rayos X, las reflectografías infrarrojas, era el ojo que decía esto es un Vermeer, o esto es un Rembrandt, o esto es un Caravaggio, o no lo es, o un Rafael. Y quería hablarte yo de Roberto Longhi, que además creo que vamos a volver a mencionarlo después, ¿no? Sí, claro. Roberto Longhi fue un profesor en Bolonia y en Florencia, nació en 1890, hablamos de finales del 19, vivió a principios del 20 también. Y No, nació en 1890, no hablamos del 19, hablamos del 20, tenía 10 años en 1900. Vale, como que te gusta tampoco el siglo XIX que no quieres ni que una persona viva en él. Vamos a ver, pues vivió 10 años. No creo que con 8 años fuese un experto en arte, ¿no? O sea, hablamos del siglo XX, bien, Longhi. Bueno, pues Roberto Longhi, por ejemplo, con su ojo experto de connoisseur, dijo que la Santa Catalina de Rafael, a la que se llamaba Santa Catalina de Rafael, era efectivamente de Rafael de Urbino. Porque había dudas de ella, había dudas, ¿no? Había Era una dudas. obra que no estaba atribuida. Y él decía, sí, es de Rafael, eso es verdad. Pero decía que ese cuadro, esa mujer que aparecía en una posición muy similar a la de la Gioconda, sentada, tenía un paño que cubría los hombros que era un poco extraño y decía que era imposible que Rafael hubiese pintado eso. Llegó a hacer un dibujo con sus propias manos en el que le quitó el manto, le quitó la rueda que tenía en las manos Santa Catalina y otros elementos. No había rayos X. Todo esto a través de su ojo. Y ese dibujo, vas a flipar ahora, se parece mucho a lo que acabó siendo esa Santa Catalina de Rafael, que es la actual Dama del Unicornio. Donde estaba la rueda, había un unicornio, y esto se supo gracias a los rayos X que se hicieron más tarde a la obra. Efectivamente, el manto que él decía que no era de Rafael, no era de Rafael, y mira el dibujo. Sí, este es el dibujo que hizo Longhi, y abajo está el aspecto final de esta Dama del Unicornio, cuando la restauraron. Buen ojo, Longhi, buen ojo. Este era el ojo de Roberto Longhi. La historia del arte está formada por imágenes, finalmente, ¿no? Y cuando no tenían herramientas más objetivas, evidentemente el ojo de un experto era lo menos subjetivo que se podía utilizar, también aunque fuese subjetivo, evidentemente. Hay otra cosa que me parece muy divertido, que es el de Giovanni Morelli. Este, lo siento, sí que es del siglo XIX, porque nació en 1816 y murió en 1891. Este sí. Que hizo una lista de distintos tipos de orejas según cómo las pintaba cada pintor. Entonces él decía, pues mira, la oreja de Mantegna es así, la de Signorelli es asá, la de Bramantino es asá, la de Botticelli más ancha, la de Bonifacio más alargada. Mira. Como una guía para identificar autores de obras según, por ejemplo, las orejas, ¿no?
de sus personajes. Bueno, luego se demostró a través, efectivamente, también de los rayos X, que no siempre se cumplía, porque un mismo pintor puede hacer diferentes orejas según el personaje al que pinta. Claro, y el retratado no le va a hacer a todo el mundo la oreja igual, ¿no? Correcto. Pero bueno, son técnicas de experto que tiene el ojo muy entrenado. Totalmente. Esto me lleva directamente, bueno, no que me recuerdes, que lo hemos acabado de ver esta mañana, el documental sobre Rembrandt. My Rembrandt se llama, está en Filmin y si no lo habéis visto, debéis verlo. Es maravilloso. Sí, ahí estaba este caso que yo decía. Si quieres lo menciono ahora. Claro. Lo dejamos para luego. No, y precisamente hablamos de exactamente esto mismo, ¿no? De casos del mercado actual, de obras de arte antiguo, en las que hay dudas de atribución y los ojos de unos y de otros disputan para identificar o no tanto obras de Rembrandt y sus consecuencias en el mercado después, ¿no? Una de las obras que aparece en este documental, que entreteje varios casos de obras de Rembrandt, es el de Jan Six, que es la última persona de una generación de nobles de los Países Bajos, de Ámsterdam, que compra un Rembrandt. Bueno, porque él, además de ser noble, el último eslabón de esa familia, como dices, también es marchante de arte. Tiene una galería. Compra una obra de Círculo de Rembrandt que él está segurísimo de que es un Rembrandt y bueno, se lía parda con los expertizajes. No cuentes el final, cuidado, que la gente tiene que verlo, ¿eh? No cuento el final, pero es un retrato de un hombre que él está convencido de que es un Rembrandt y bueno... A mí me encanta ver esas escenas en las él que está emocionado, entra gente a la sala donde está ese supuesto Rembrandt. Lo comparan con otro. Entra gente por la puerta y ni saluda a los que están ahí dentro. También es verdad que hay cámaras y tal, y un poco de teatro, pero es que es así. Entran por la puerta de la sala, van directos con su genio y sabiduría, directos al cuadro, se ponen delante, lo miran por abajo, por arriba, se quitan las gafas, se las ponen, se ponen las gafas de lado, de perfil. Casi que les falta verle el cuadro haciendo el pino y después pues ya deciden si sí o si no. Si ellos piensan que sí o ellos piensan que no. Es maravilloso ver todo ese despliegue de cómo se mueven cada uno de ellos, cómo miran. Es que la mirada es muy importante en este documental. Bueno, y lo es en el mundo de los expertos de arte, claro. Sí, la mirada en concreto en este caso, de este retrato, que multiplica el valor, él lo compra en Christie's por 137.000 euros y está la mirada de Ernst van de Wetering, que es un experto en Rembrandt, que dice, sí, yo no lo tenía controlado, pero efectivamente es un Rembrandt y además es un trozo, pertenece yo creo que a un retrato más grande, pero fue cortado y tal. Pero acuérdate de que la primera vez que lo ve piensa que no y se enfada y hasta se marea y se pira de ahí enfermo físicamente. Porque dice que es como en una familia en la que él conoce a todo el mundo, que llega alguien nuevo. Se ofende. Que no se esperaba. Y poco a poco dice, he aprendido a mirarlo y a conocerlo como alguien que sí pertenece aquí. Que puede ser que sí, ¿no? Sí. Muy interesante, My Rembrandt. Además, muestra perfiles de coleccionistas y directores de museos, todos ellos enfermos de la cabeza absolutamente, todos ellos hombres. No hay ni una sola mujer protagonista en este documental. Es verdad. Más allá de la mujer por supuesto, de todos ellos. Todos ellos no, algunos de ellos. Y todo hombres poderosos, con traje, todos ellos que se pelean por quién tiene el Rembrandt más importante, por quién ha identificado o no la mano de Rembrandt en ese cuadro. Es casi como ver una escena de 8 hombres viejos con dientes todos horrorosos que se miden los rabos a ver quién tiene el rabo más largo. Es más o menos así, el mundo del mercado, sí. Sí, hay una frase que dice Jan Six cuando le dan un mazazo, uno de los expertos que le dice que no es Rembrandt, que no puede serlo, que dice, pero si no es la misma mano de la Ronda de Noche, si no es esta mano, entonces ¿es la Mona Lisa de Leonardo? ¿Dónde estamos? Estamos todos locos ya, claro que es de Rembrandt, porque está convencido que si le cuestionan eso, él se cuestiona todo lo demás y a todas las autorías. Y este Ernst van Wetering, el que le dice que sí que es de Rembrandt, tiene una frase muy parecida a la de Manuel Mena, ¿no? Ese ojo experto dice, sí que lo es porque, fijaos, el plano en el documental es maravilloso, enfoca en el encaje, ese cuello de encaje blanco maravilloso del retratado, y dice, él siempre añadía un toque irregular en el encaje, un toque en el que la tela estaba levantada y pone ahí un empaste de pintura, y eso para él demuestra, es una de las pinceladas que demuestra que es de Rembrandt. Sí.
Sí, por otro lado, todo esto abre otro debate que podría ser muy interesante, pero que yo creo que no estamos tú y yo preparados para llevar, que es un poco ligado a las preguntas que nos hacía el otro día Samantha Hudson en el capítulo del podcast de Sigues ahí de Netflix, que tenéis que ir todos a escuchar. ¿Hasta qué punto nos importan los nombres de los pintores, ¿no? Estos cuadros, da igual que sean buenos o no buenos, da igual cómo estén pintados de bien o mal, lo que nos importa es si encajan dentro de la producción de este u otro nombre de maestro de la historia del arte. Sí, eso es uno de los motivos grandes de peso para los expertos, para los historiadores, pero el otro gran motivo de peso que estamos obviando es el dinero. Hombre, por eso importa de quién es. No, pero bueno, pero ¿por qué al mercado le importa más un nombre, un apellido de un pintor que el simple hecho de que es una obra muy buena? Porque significa añadir muchos ceros. Y los especialistas, pero que por qué se pagan más por un nombre en vez de por una obra maestra que no sabemos quién pintó, ¿no? Es tremendo esto. Porque es como el oro, que nunca se devalúa. Un maestro nunca se devalúa. Un Velázquez, un Rembrandt, un Caravaggio nunca se devalúa. Y como los investigadores están ahí deseando que aparezca un caso de una obra nueva de estos pintores, porque es que esto llena de prestigio y de poder a todos aquellos que giran en torno a esta obra, que al final se lo consiguen llevar. Es fuerte esto, todo este mundo de deseo de posesión de una obra de arte firmada por no sé quién. De hecho, en el documental también se ven casos de coleccionistas que están realmente obsesionados por poseer obras de Rembrandt, que han llegado a besar los labios de una mujer retratada. Sí. Porque están cachondos con su cuadro de Rembrandt en la cocina o en el salón, encima de la chimenea encendida, de hecho. Sí, y luego tenemos un caso también de paralización de una venta por parte del gobierno francés, muy similar a esta del Caravaggio que estamos comentando nosotros. Cuando alguien de la familia Rothschild, riquísimos, para solucionar un tema de impuestos, para ayudar a su hermano en concreto, decide vender 2 retratos de Rembrandt de un matrimonio recién casado, un hombre y una mujer, que tiene en su casa, y están en Francia y decide venderlos en una subasta. Se intenta comprar por parte del Rijksmuseum en Ámsterdam. Y no cuentes mucho más. Y esas obras terminan quedándose en Francia porque el gobierno para la venta. Hasta ahí contamos, pero es un culebrón muy interesante también. Pasan más cosas después, más cosas. Sí, y no es tan habitual ver directores de museos siendo tan sinceros ante la cámara. Es raro, ¿eh? Bueno, es que son holandeses, tienen mal genio ahí, de cañeros ahí, pero bueno. Sí, es guay el momento rifirrafe ese entre el Louvre y el Rijksmuseum. Totalmente. Oye, muy guay. Algún día habrá un documental que hable sobre este Caravaggio de Madrid, estoy convencido. Seguro que se ponen ahí a grabarlo ya mismo. Vamos, si yo fuese Netflix España, estaría ya mandando cámaras a Ansorena para grabar cómo sale ese Caravaggio en dirección a donde vaya, ¿no? Es maravilla. Sí, y desde luego totales de personas que opinen sobre si es un Caravaggio o no les van a faltar. He dicho donde vaya, pero no, en realidad es que va a ir al Museo del Prado, donde se le va a hacer ese estudio técnico a la obra para poder echar o no luz sobre su posible autoría. Estos elementos técnicos es lo que decías tú antes, lo que tú nombrabas antes, ¿no? Pues estudios técnicos, es decir... rayos X, reflectografías infrarrojas, también tomas de muestras de la obra. Es que esto es lo que al final te va a decir si es de la época, si la manera de pintar la obra, las preparaciones, las imprimaciones, cómo se aplica la pintura. La tela. Eso es, la tela que se usó es la que solía usar Caravaggio, ¿no? Que tampoco es una prueba irrefutable, pero es más irrefutable que el ojo experto. Las dos cosas combinadas, bien. Sí, de hecho, mira, te voy a decir, este informe del Museo del Prado que recoge la incoación de la obra como BIC, habla de esta obra en dos cuestiones, ¿no? Dice: existen fundadas razones formales y documentales para considerar que es probablemente una obra de Caravaggio. Ah, qué bueno esto. La procedencia, the provenance. Claro. Importantísimo, claro, porque esto es importante, ¿eh, Juanra? Una obra no aparece de la nada. No. Esto es muy importante, sí, para identificar una obra como original o no. ¿De dónde viene esa obra? Imaginaos que decimos nosotros, pues nosotros tenemos aquí un Caravaggio en nuestro piso de Quintana, en Madrid. Ya, ¿y de dónde viene? No te lo puedo decir.
Ya. También otra recomendación que os hacemos, documental Made You Look en Netflix. Sí. Al hilo de esto. Total. No te lo puedo decir, pero te aseguro que es un Caravaggio. No, es que me lo regaló un noble que lo quiere vender y no le importa el dinero. Si me das a mí 100.000, tú lo vendes por lo que te dé la gana. Bueno, pues no. Total. Procedencia. Entonces, adelante con la procedencia. No voy a ir todavía ahí enseguida. Uy, ¿cómo estamos de rogar hoy? No, al revés. Voy a hacer una especie. Vamos a hacerlo en orden para que Venga. nos puedan entender todo el mundo. Caravaggio ya sabemos quién es, lo hemos hablado en este podcast. Podéis tirar para atrás algún capítulo en el que lo hacemos. El tío chungo tenemos ahí. Espera, uno que os de decimos el confinamiento. número, sí. Bueno, Caravaggio. Les voy a decir el número. Somos un cuadro de Caravaggio, episodio 2, 15 de marzo de 2020. Madre mía, en pleno ¿Has visto inicio qué del rápido soy? confinamiento. Caravaggio nació en 1571 y murió en 1610. Vivió muy poquito, trabajó muy poquito, pero fue uno de los pintores más importantes para el devenir de la pintura barroca posterior. Gente como Rubens, Rivera, Rembrandt, también Velázquez, no serían lo que fueron si no fuese por la participación de Caravaggio en la historia del arte. Se conservan de él unas 80 pinturas, tampoco es mucho, es poquito, también es que vivió poco, como digo, y pintó principalmente en Roma, aunque en 1606 Caravaggio, el chungo Caravaggio, el capullo Caravaggio, mató a un hombre, a Ranuzio Tomassoni, y tuvo que Caravaggio huir porque sus mecenas, sus poderosos hombres que le protegían hasta ese momento, no podían hacerlo más. Y Caravaggio tiene que salir, por pata, sí, tiene que correr y se va primero a Nápoles. Allí le protegieron los Colonna y allí las autoridades de Roma pues tenían poco que hacer contra Caravaggio. Acuérdate, Bernardo, que tú y yo vimos allí en Nápoles y flipamos ante el principal cuadro que pintó allí, las 7 obras de la misericordia. Buah. Qué increíble. Barbaridad. De hecho, es que coincidió nuestra visita a Nápoles con una exposición temporal sobre Caravaggio en el Museo de Capodimonte. Todo orgásmico. Increíble también. Todo orgásmico. No solo esa exposición, sino la colección permanente del Museo de Capodimonte de Nápoles. Si vais a Nápoles, por favor, dejaos de Capri y del Museo de Capodimonte. Total. Y el arqueológico también. También. Después de Nápoles, Caravaggio pasa por Malta y por Sicilia. En Malta está allí porque el gran maestre de la Orden de Malta se lo lleva para allá y pinta allí la decapitación de San Juan Bautista y el retrato de este señor, el gran maestre de la Orden de Malta. Después volverá a Nápoles justo antes de volver definitivamente a Roma, aunque nunca llegará a Roma porque en ese viaje de vuelta a Roma él muere en Porto Ercole. Se supone que por fiebres. En esta estancia de Nápoles, se supone que pintó Caravaggio este Ecce Homo del que hablamos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué decimos esto? No solamente por lo formal que dice Manuela y más gente que tiene la forma de pintar de Caravaggio de esa última etapa de su vida, sino que además la documentación, como tú decías, Ver, es importante en este caso, porque hay una explicación de por qué hay un Caravaggio y que es un Ecce Homo y que está en Madrid. Todo esto encaja. Es que los especialistas llevan años investigando cuadros de este mismo tema que parecen ser pintados por Caravaggio e intentan recomponer todo un puzzle de cuadros que, claro, es que Caravaggio fue muy importante y muchos pintores lo copiaban. ¿Qué ocurre? Que tenemos un montón de cuadros que podrían o no podrían ser de Caravaggio y que representan los Ecce Homos. Fíjate que Gianni Papi, que también es un especialista del que hemos hablado aquí en alguna ocasión, sí, creo que hablando de Rivera, él es doctor en Historia del Arte, independiente, experto en Rivera y Caravaggio. Lo tengo aquí, miren, la lista de personas expertas que han opinado sobre esto, lo tengo aquí a Gianni Papi, bueno, un montón. ¿Y qué dice Gianni Papi de este cuadro, lo sabes? No se ha pronunciado todavía, de manera definitiva, que yo sepa. Es importante, es un tío sabio, ¿ves? Tiene que verlo y analizarlo. Él, hace no mucho tiempo, no he encontrado la fecha, la verdad, en Ars Magazine presentaba lo que para él era un Ecce Homo de Caravaggio identificado de su primera etapa como pintor, ¿no? Ajá. Y él dice, para abrir este artículo, Gianni Papi, ese experto, dice: uno de los aspectos más discutidos y complejos de la obra de Caravaggio es la iconografía en torno a sus Ecce Homo, debido al número de versiones y copias existentes. Cuidado. ¿Qué pasa? Que sí, que se supone que hay un Caravaggio en Madrid, en España, y tiene todo el sentido del mundo, Bernardo, todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Venga. ¿De dónde viene esto? Vamos a hablar ya. Saca los documentos. Venga. Mira, esto resulta que, te lo voy a decir a ti,
¿por qué hay un Ecce Homo en España? ¿Por qué hay un Caravaggio, un Ecce Homo de Caravaggio en España? Bueno, Velori y Baldinucci, estos son dos señores, tanto Velori como Baldinucci, son dos señores que vivieron en el siglo XVII y que escribieron, cada uno de ellos, dos obras en las que repasan la biografía de artistas importantes de su época. Velori, en 1672, publica Le vite de pittori, scultori e architetti moderni. Habla de Caravaggio aquí y dice que un Ecce Homo de su mano está en España. Es un Ecce Homo de Caravaggio que habría pintado para un tal Monseñor Massimi, quizá en el contexto de un concurso con otros pintores. También recoge esto mismo Baldinucci en Le notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, es decir, de la información de los profesores, ¿no? Los expertos, los dibujantes expertos, artistas desde Cimabue hasta ahora. Y ese es un diccionario biográfico de artistas y recoge esto mismo que había dicho Velori, ¿no? Que hay un cuadro, un Ecce Homo de Caravaggio en España, que está aquí. Y esto lo dicen en el siglo XVII. Lo dicen en el siglo XVII y dicen que está aquí en Madrid, que está aquí en España, ¿no? Y es que se sabe que además de estas dos informaciones que incluyen estos dos biógrafos, además hay inventarios, es decir, hay listas de obras de arte de dos señores españoles que incluyen Ecce Homo de Caravaggio en momentos distintos, siempre en el siglo XVII. La colección del secretario de la corte de Nápoles, don Juan de Lezcano. Claro, Nápoles desde 1504, si no me equivoco, está bajo el dominio de la monarquía hispánica. Nápoles es España. Uh-huh. España tampoco, pero bueno. Nápoles, cuando Caravaggio pasa por allí, Nápoles depende de los virreyes españoles. Nápoles tiene que ver con España. Correcto. Bien. Pues allí, el secretario de la corte de Nápoles, don Juan de Lezcano, en un inventario de sus bienes, se dice que hay un Ecce Homo con Pilato que lo muestra al pueblo y un sayón que le viste de detrás la veste púrpura. La ridiculización, la escena de la ridiculización de Cristo. Sí. Bueno, al final es una coronación de espinas, porque es el momento en el que le ponen la corona de espinas. No, la coronación es el momento previo, justo inmediatamente antes, y para un cuadro, una pintura, es que no capta el mismo instante. De hecho, si te enseño un cuadro de Caravaggio que existe de la coronación de espinas, verás que hay unos señores haciendo fuerza con la corona de espinas para meterse en la cabeza a Cristo. Ya, vale. Es un momento distinto al de el Ecce Homo, que es Pilatos frente a esa balaustrada, mirando al espectador vale. y enseñando a Cristo Vale. a la muchedumbre. Ya que tengo fresca la coronación de espinas de Van Dyck que tenemos en el Correcto, Prado, claro, sí, es el sí. momento previo, los sayones poniendo la corona y ridiculizándolo, escupiéndolo, todo eso tal, con la vara que le ponen. Sí. Y luego es el Ecce Homo. Vale. Sí, a mí que me expliquen qué tipo de experto de Ansorena, sinceramente, ha decidido que eso era una coronación de Pues espinas. mira, uno porque como no yo lo que es. confunde las dos escenas. Pero es que eso no lo es. Yo Y no no lo podía puede trabajar ser. en una casa de Eso sí que mosquea, que hayan decidido que no sea un Ecce Homo, porque claro, si dices Ecce Homo del 17 en Madrid, ya los expertos que saben que hay un Ecce Homo en España. Claro, es que a mí esto, bueno, no puedo decir esto, perdón. Claro, ponen otro título, no decimos nada. Claro, ¿no? eso creo yo. Y luego de este inventario de este señor, de Juan secretario de de la corte de Juan de Lezcano, pasaría al virrey conde de Castrillo, un virrey de Nápoles español, en cuyo inventario también se habla de un Ecce Homo, se dice. Este señor se llama García de Avellaneda y Haro, ¿verdad? Y es virrey de Nápoles. En 1657 se hace este inventario y se dice un Ecce Homo de 5 palmos con marco de ébano, con un soldado y Pilatos que le enseña al pueblo. Es original de Michael Ángel Caravaggio. Toma ya. En ese mismo inventario de este señor, Bueno, claro, sí. hay otra obra de Caravaggio que es Salomé con la cabeza del Bautista, que hoy está identificado como el que está en Patrimonio Nacional, en el Palacio Real de Madrid. Sí, eso es. Es decir, que este hombre tenía 2 Caravaggios, muy fuerte, ¿eh? Ahí en su claro, un colección. virrey de Nápoles en ese momento. ¿Qué pasa? Que ese señor, el conde de Castrillo, está en Nápoles, tiene en su colección de arte 2 Caravaggios. Cuando deja de ser virrey, supongo, no sé si él o su familia, sinceramente no conozco la historia de este señor, pero su colección viajaría de Nápoles a España para volver a su tierra y aquí llegaron esos 2 Caravaggios. Uno siempre estaba identificado, el Salomé del Palacio Real, y el otro, el Ecce Homo, siempre ha estado desaparecido, no se sabe cuál es.
Parte de esta historia también pasa por, ahora nos vamos de viaje otra vez a Génova. Y es que durante mucho tiempo del siglo XX, algunos especialistas han identificado este Ecce Homo de Caravaggio que estaba en la colección del Virrey y que llegaría a España. Lo han identificado como un Caravaggio que está en el Museo Palazzo Bianco de Génova. Inventario PB 1638, lo podéis buscar ahí en Google para que lo tenéis que buscar, de hecho. Buscadlo, sí, buscadlo. Claro, es un cuadro que, últimamente se ha dudado mucho sobre su autoría y es que, de hecho, se ha dudado siempre porque es un cuadro muy fuerte, Bernardo. Es un cuadro que está dañado, que está restaurado y que se descubrió tan solo en 1953. Wow. Sí, lo descubre Caterina Marcenaro en los almacenes del Palazzo Rosso de Génova. Y Longhi, este señor del que acabas de hablar. Roberto Longhi, el de la Dama del Unicornio que antes era Santa Catalina de Rafael. El del ojete Roberto experto. Ojete calor. Dice que este cuadro de Génova es de Caravaggio y dice que es probablemente ese Caravaggio que pertenecía al virrey español. El que estaba desaparecido. Que en algún momento volvería de nuevo a Italia sin que sepamos realmente por qué, ni cómo, ni nada, ¿no? Tiene más sentido que ese Caravaggio ha estado en Madrid pasando desapercibido de mano en mano de una generación a otra y que de repente ahora haya podido aparecer en una subasta. Es posible. Además, antes decíamos que además hay razones formales, similitudes formales, es decir, el aspecto del cuadro tiene que ver con otros cuadros de Caravaggio. ¿Verdad, Bernardo Pajares? Verdad. ¿Y a qué te recuerda ese rojo de la tela del Caravaggio de Ansorena? Bueno, no solo a mí y a algunos expertos nos recuerda al rojo de la tela de la Salomé con la cabeza del Bautista. Totalmente. Bueno, al hilo de este rojo de la Salomé, de los expertos, de tal, antes de leerte lo que te voy a leer, por favor, vosotros, sí, os estoy hablando a vosotros, te estoy hablando a ti, parad lo que estáis haciendo. Ahora mismo parad. Deja de pintar, deja de fregar, deja de trabajar. Coged el móvil o el ordenador y buscad la foto del Ecce Homo de Caravaggio del que estamos hablando, porque os va a venir bien para comparar. Así que escuchad y mirad. Al menos un momentito, luego ya seguís lo que estáis haciendo. Sí. Ha publicado estos días El País también un artículo de Antonio Muñoz Molina, en el que reflexiona unas reflexiones muy interesantes sobre este caso del Ecce Homo, y menciona un día que estuvo viendo la Salomé con Calvo Serraller. ¿Has leído este artículo tú? No. Dice que un día Antonio Muñoz Molina le contó a Calvo Serraller que no había podido pararse a ver la Salomé en el Palacio Real y que él lo llevó personalmente a ver la Salomé y estuvieron hablando delante de ella durante más de una hora, en una mezcla, dice, de contemplación y de charla que nunca olvidará. Y dice, me he acordado de Calvo Serraller y de aquel día al ver la foto del Ecce Homo. Si Caravaggio lo pintó, debió de hacerlo hacia la misma época que la Salomé, en Nápoles, donde pasó 2 temporadas en los últimos años de su vida, fugitivo de Roma. En Nápoles su pintura se hizo más honda y más radical, enraizada en su profunda religiosidad evangélica y en su fascinación obsesiva por la violencia física. Dejando por las iglesias de la ciudad un rastro de obras maestras, huyó luego a Malta. Buscaba un título de caballero de la Orden de San Juan que lo protegiera, en alguna medida, contra sus perseguidores. En Malta pintó esa terrible decapitación del Bautista, donde el chorro de sangre del ejecutado forma las letras de la firma del pintor. De nuevo, tuvo un duelo y acabó en la cárcel y escapó de ella y de la isla, descolgándose con una cuerda por la ventana de su celda. La rapidez cada vez mayor con que terminaba los cuadros parece una extensión de la prisa de sus viajes y huidas constantes. Qué bonito como escribe Muñoz Molina, es muy fuerte. De Malta escapó a Sicilia y allí pintó, sobre todo en Palermo y Mesina, cuadros de una creciente negrura, de una religiosidad despojada, de una violencia cada vez más interior. Y vamos al Ecce Homo. La atmósfera del Ecce Homo está entre la Salomé de Madrid, la que ahora se encuentra en la National Gallery de Londres, y los últimos cuadros de Nápoles bien documentados. El martirio de Santa Úrsula, que tuvimos la suerte de ver hace poco en el Thyssen, y la negación de San Pedro del Metropolitan de Nueva York. En todos ellos prevalece una técnica sumaria que excluye a conciencia todo refinamiento y un laconismo expresivo muy cercano al de los relatos evangélicos.
El lienzo rojo que destaca tanto en la negrura, la corona de espinas, la caña como cetro burlesco, los atestiguan con variantes diversas los 4 evangelistas. Y aquí menciona un poco cómo cuenta cada evangelista esta escena. Y escupiendo en él, tomaron la caña y herían su cabeza, dice Mateo. Juan es todavía más despojado y preciso. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusiéronla sobre su cabeza y vistiéronlo de una ropa de grana. Un detalle inquietante que solo cuenta Juan, no está en los otros evangelios, es que fue Poncio Pilato quien azotó a Jesús. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y azotólo. El momento exacto que retrata Caravaggio sería el que está contenido en 2 versículos de Juan estos. Entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles: He aquí os lo traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Así salió Jesús fuera llevando la corona de espinas y la ropa de grana. Y díceles Pilato: He aquí el hombre. Bueno, creo que habla bastante de esto, ¿no? De en qué época y en qué se estaba fijando Caravaggio a la hora de pintar este Ecce Homo que sabemos que pintó. Lo que no sabemos seguro es si es el de la subasta. Exacto. O es el otro, el de Génova. Sí, pero es verdad que pinta bien la cosa. No es que nosotros tengamos opinión propia, pero es que pinta bien la cosa. Basándonos básicamente en el informe que ha hecho, parece ser, el Museo del Prado y que está incluido en esta orden que yo estaba comentando antes. En este documento también se apela a estas relaciones, similitudes formales entre este cuadro de Ansorena y los de... Digo de Ansorena porque para identificarlo, pero el cuadro ahora mismo pertenece a una familia. No sé muy bien a quién, creo que no se ha dicho todavía. Pertenece a alguien que vive en el barrio de Salamanca de Madrid. Sí, parece que es una mujer de 80 años, una mujer mayor. Ay, madre. Y que quiere Al que permanecer... le han salido sobrinos a punta pala desde las últimas 24 horas. Quiere permanecer en el anonimato. Ay, pobre, qué maja. Yo espero que no pase como con aquella mujer que tenía un chimabú en su casa en Francia, sin saber lo que era, lo vendió por no mucho dinero. No, ahora ya no. Esto y no poco después murió la mujer, además, la pobre, que también era mayor, sin disfrutar del dineral que valía ese cuadro. Esto no va a ocurrir. Yo te leí también otro artículo sobre todo esto, es que hay muchos artículos sobre esto. Una mujer del CSIC, que yo no sé exactamente ahora mismo su nombre, lo siento mucho, que dice que visitó la casa de esta señora en el barrio de Salamanca hace años y que le enseñaron este cuadro, porque fue para ver este cuadro, y que la familia lo tenía como una obra de alguien en torno a Rivera y que esta investigadora del CSIC le dijo: hombre, yo creo que no, yo creo que es algo italiano esto. Pero claro, dice que estaba la casa oscura, que tenía polvo y que tampoco pudo hacer mucho más con ello. Bueno, sigo entonces. Isabel Mateo. Y seguimos con las similitudes formales que estaba empezando a decir yo antes. Este documento de la Comunidad de Madrid, este anexo donde se describe y justifica los valores del bien que motivan su declaración como bien de interés cultural, dice de las relaciones formales de esta obra con otras de Caravaggio. Por ejemplo, dice que la figura de Cristo, protagonista de este Ecce Homo, es realmente parecida a la del David de la Galería Borghese de Roma, dice literalmente. Pese a la diferencia de edad de los personajes, la construcción anatómica del torso y del cuello, la leve inclinación de la cabeza, la direccionalidad baja de la mirada y las sombras sobre la mitad izquierda del rostro ponen de manifiesto una génesis de vida a este mismo autor. También se fijan en la figura del Pilatos de este Ecce Homo y dice que hay importantes paralelismos con otras obras del autor, como por ejemplo el fraile de la Madonna del Rosario que está en Viena. Pero hay más, o sea, basta con echar el ojo a este cuadro de Ansorena y a una lista de obras de Caravaggio y te das cuenta que hay más parecidos. Por ejemplo, ese personaje del fondo que está en tinieblas, que está oscuro, que está también muy sucio, pero que no creo que tenga muchísima luz en cualquier caso, cuando esté limpio. A mí, que no soy ningún experto, insisto, me recuerda, por ejemplo, a la cara del Goliat del David y Goliat que está en Viena también y que Caravaggio pintó en 1606-1607 en estas mismas fechas que estamos diciendo. Incluso me lleva al muchacho mordido por un lagarto que está en la National Gallery, aunque fue pintado muchísimo antes. Por la boca esa que tiene... Sí, las cejas gordas, la boca abierta. Hay muchos personajes con la boca un poco abierta en las obras de Caravaggio. Siempre hay algo así como expresivo por ahí en ese sentido, ¿no?
Caravaggio es más allá de los pies sucios. Sí, incluso este Cristo con el cuello desnudo, el hombro desnudo, la cabeza inclinada hacia un lateral, me ha llevado de viaje de nuevo Bernardo a Roma, a esa Doria Pamphili donde estuvimos tú y yo paseando muy a gusto. Y me ha recordado a la Madalena de Caravaggio. Está ella sola allí, con el cuello caído, casi dormida o dormida. Ese cuello desnudo con el hombro al aire se parecen bastante. Pero es más temprano, ¿no? La Madalena. Me acabas de pillar, pero sí, claro, es más temprano porque la pinta en Roma, pero tampoco muchísimo más. Y por supuesto ese rojo de Salomé del Palacio Real y ese rojo del Seomo tienen algo que ver. Bueno, pues nada, oye, que ya veremos qué queda todo esto. La cosa es que lo que hemos dicho, por un lado, está la cuestión visual, que pues hombre, pues sí que tiene paralelismos con la obra de Caravaggio. Que lo dice Stefano Causa, lo dice María Cristina Terzaghi, lo dice Antonello Di Pietro. ¿Pietro es? Bueno, igual lo he escrito mal. Pinto. Sí, Rosella Baudret, Nicola Spinoza dice que no. Nicola Spinoza dice que no. Bueno. Experto en pintura italiana del 17, ha dicho que no, pero bueno. Claro. Benito Navarrete dice que no, recordemos. Por ahí está también José Riello, que lo pone también en duda. Una cosa es lo visual, otra cosa es lo documental. ¿Tiene sentido que haya un Caravaggio en Madrid y que sea un Seomo? Tiene sentido. Sí. Por tanto, documentalmente, pues ya tiene sentido. Y ahora faltan los estudios técnicos que van a terminar de arrojar luz sobre esto. Pigmentos, radiografías, reflectografías infrarrojas, y en definitiva, todas esas herramientas de la historia del arte. Análisis químicos importantísimos. En cualquier caso, esto la verdad es que es un ejercicio de historia del arte muy interesante y que se está haciendo además con mucha transparencia, como todo se hace hoy en día, o casi todo. Y que es interesante. Realmente es verdad que cansa porque todo el mundo habla de lo mismo, pero es interesante ver cómo trabajan los historiadores del arte en estos casos. Es bonito. A mí me parece emocionante estar viviendo este momento. Sí, es verdad. Y me recuerda al caso del Salvator Mundi, ¿te acuerdas? El famoso presunto Leonardo, sí. Que salía en todas partes. Yo no sé qué pasaba con él, que yo encendía el móvil, me metía en Instagram o en Safari o lo que sea, o en Google, y me aparecía la imagen del Salvator Mundi, que yo no quiero saber nada de esa obra, de verdad, que es que me da igual. Que luego pero estaba es que en un barco, ¿no? En un barco de un ruso cerca de Galicia, o estoy mezclando cuadros. Creo que estás mezclando, sí, pero lo compró por una millonada, creo que era un árabe. Sí, eso sí. Y al final los expertos han dicho que no es de... Bueno, veremos. Que no es de Leonardo. Veremos en qué queda todo esto. Sí, pero él pagó millonadas de obra de Leonardo, única. Ya. Juan Ramí, me emociona estar viviendo este momento histórico de un nuevo Caravaggio que aparece en la historia del arte. Supuesto, sea o no sea, me parece emocionante de verdad. Y creo que nos da para pensar en qué significa tener una obra tan importante en tu casa, ojalá lo tuviéramos nosotros, y que implica también a nivel legal tener una obra que va a estar protegida, porque hasta el año que viene, hasta principios de 2022, no sabremos probablemente qué termina pasando con él, pero mientras tiene que estar en algún sitio, se tiene que proteger. Los dueños, que son por ahora dueños, o esta mujer dueña, si solo es ella, tendrá que pagar unos impuestos por él. Todas estas cosas que no pensamos hasta que no llegan. Pero ahí están, y para eso están las leyes que protegen el patrimonio. Qué importante, sí, totalmente. ¿Y qué pasará con él? ¿Dónde acabará? ¡Qué nervios! Pues ya os lo contaremos. ¡Qué nervios! A mí me encantaría, te lo voy a reconocer, verlo colgado de las paredes del Museo Nacional del Prado, por supuesto. Me encantaría. Porque una vez que ha sido declarado inexportable y que va a ser declarado BIC, bueno, aunque aún no sea BIC, que no lo he dicho antes, aunque aún no lo sea, desde el momento en el que se incoa expediente para su declaración, todas las protecciones que se aplican a un BIC ya se le aplican también a este cuadro, aunque no lo sea todavía. Por tanto, está claro que no puede salir de España. Y en el momento en el que no puede salir de España, ¿dónde va a estar mejor? ¿Dónde va a estar mejor que en las paredes del Museo Nacional del Prado? A mí me hace ilusión pensar en un futuro en un día en el que de repente haya una presentación de este cuadro en el Museo del Prado. Me encantaría. Al lado del Caravaggio del David con la cabeza de Goliat, pues estaría este Ecce-Homo. Entonces, a ver, a lo mejor nos lo cuelgan al lado del Van Dyck, ahora que la reordenación de las colecciones están favoreciendo la comparación de escuelas distintas y no todo ordenadito por países. Al lado de la coronación de espinas de Van Dyck. O al lado de algo de Rivera, o bueno, ya veremos, no sé, yo no tengo ni idea, pero vamos, que qué maravilla, ojalá. Bueno, nosotros damos ideas a Miguel Falomir. En cualquier caso, los próximos 15 días van a estar paseando tú y yo mucho por... Ay, que tengo que ir a restauración, a ver qué hay. No, es broma. Bromeo.
Bueno, que hemos intentado poner un poco en la palestra los nombres que han salido, los documentos que tenemos, las descripciones de la obra, para que, además de las noticias en prensa que salen todos los días, pues tengáis este podcast en el que os hablamos de este gran acontecimiento. Oye, y si nos hemos equivocado con algo, pues nos da igual, nos da exactamente lo mismo, porque no nos va la vida en ello. Nosotros no somos expertos a los que les llegue esta foto del presunto Caravaggio por un grupo de WhatsApp, porque no estamos en esos grupos de expertos. Estamos fuera completamente de las peleas sobre... las peleas sobre quién la tiene más grande. No, nos da igual, no competimos. Nos da exactamente igual, no competimos, nos da lo mismo todo, solo queremos contaros lo que está pasando y nos lo habéis pedido y aquí está. Como lo leemos nosotros, como nos enteramos y lo comentamos en casa, pues ahora lo estamos comentando Juanra y yo, pero con vosotros. Y lo sentimos si hemos sido un poco caóticos, sobre todo yo, porque son muchas noticias, es mucha información y bueno, es difícil ser conciso. A mí me cuesta mucho y además, como el tema me apasiona, siempre quiero contar más y siempre quiero saber más. Pero bueno, que lo tengáis y nos ahí. cuesta cortar también de hablar. A ti y a mí nos cuesta cortar. Hombre, y ahora le daremos stop a la grabación y seguiremos hablando del tema y nosotros. Nos gusta que sean largos nuestros capítulos. Sí, nos gusta. Nos da igual cuánto nos mida la polla, pero nos encantan que sean largos los capítulos. Juanra, os recordamos, directo el 6 de mayo en el taller de contexto trans con Andrés Gutiérrez y Carolina Notario. Trans. Allí os esperamos. Trans. Muchos besos a todos. Me estoy leyendo un libro sobre trans súper interesante, ¿Ah, que lo voy a contar el 6 de mayo. Ya verás. Qué guay. Bueno, estoy apasionado, estoy libre. ¿Qué me dices? Total.